El ingeniero Alberto Wiman, ¿no? Es doctor en ciencias ambientales, magíster en ciencias ambientales con mención en gestión y ordenamiento ambiental del territorio, ingeniero geógrafo, ¿no? Calificado como experto Esto es lo que internacional de encontré. residuos por International Solid Waste Association, no siglas en inglés, y tiene un currículo bien interesante, ¿no? Donde ha ganado muchos concursos, ha impartido conferencias en muchos países del mundo, prácticamente ha recorrido todo el mundo. Y lo interesante, ¿no? Es que él está formando líderes también, jóvenes también. Y dentro de ello, ¿no? El año 2020, por ejemplo, ha ganado el primer puesto como docente de ingeniería en gestión ambiental, ¿no? El año 2021 ha sacado el segundo lugar. Entonces, realmente es un honor para nosotros tenerlo al ingeniero Alberto Wiman Cruz, ¿no? Ah, para que nos pueda también compartir sus experiencias, su conocimiento en esta octava edición de la campaña Unidos por el Titicaca, ¿no? En este segundo ciclo de conferencias virtuales, ¿no? Denominado Titicaca Fuente de Vida. Entonces quiero invitar al ingeniero Alberto Wiman para que pueda tomar la palabra y pueda estar ya haciendo su presentación. Adelante, ingeniero Wiman, ¿me escucha? Muchas gracias, Natalie. En primer lugar, quiero extender el saludo a todas las personas que nos están escuchando y están conectados de las diversas plataformas, tanto en Bolivia como en Perú. Y creo que nos une definitivamente el lago Titicaca. También saludar a Gonzalo Lora, que lo he venido escuchando desde hace ya buen tiempo y sé de su preocupación y sobre todo de la visión de sostenibilidad que tiene para con el lago Titicaca. Así que un fuerte abrazo y saludo, y también agradeciendo el tema de investigación y de trabajo limpio que hace desde el lado boliviano, pensando también en el lado peruano. Bueno, para mí siempre es un placer estar con el equipo de CLIP Latinoamérica. Y si hay algo que hacer, pues uno siempre ajusta la agenda para poder estar con ustedes. El día de hoy estoy trayendo un tema que creo que de una u otra manera puede ayudar a mitigar parte del problema que estamos generando, que se viene generando en el lago Titicaca. Vamos a hablar acerca de la valorización de residuos como una oportunidad para mitigar los efectos del cambio climático en el lago Titicaca. Cualquier pregunta, duda, comentario que exista, pues vamos a absolverla al final de la presentación según como ha sido diseñado el evento. Entonces, empecemos. Vamos a tocar 6 puntos. El número 1 es entender la valorización. Entender la valorización como una alternativa a un proceso, no es la solución. Vamos a explicar que estamos un paso atrás con la valorización, pero eso será más adelante. Hablaremos de dónde proceden los residuos orgánicos si queremos pensar en darle una solución a la problemática del lago Titicaca. Analizaremos algunos requisitos del proceso, algunos métodos de compostaje como una alternativa de valorización de residuos orgánicos. Hablaremos de estrategias para desarrollar un mercado de compost desde el punto de vista municipal y finalmente tiraremos un documento que ha sido publicado este año por el Banco Interamericano de Desarrollo y que algunos tópicos pueden ser considerados para entender la problemática. Desde mi punto de vista, no solamente como consultor en temas ambientales, sino también desde el punto de vista de la docencia, y sé que CLIP está integrado por un amplio grupo de jóvenes. Muchos de ellos están todavía estudiando, pensando en qué voy a escribir para que sea mi tesis como parte del grado profesional. Bueno, de repente algunas ideas pueden salir el día de hoy. Y el lago Titicaca no solamente necesita ser investigado, necesitamos pasar de la literatura, del documento escrito, realmente a la acción. Necesitamos generar información, necesitamos hacer cosas que realmente puedan ser sostenibles y no necesariamente algunas que pueden parecer buenas pero que terminan siendo perjudiciales para la población del entorno y para el ecosistema. Y bueno, finalmente pues pensar en el mañana, que de eso se trata este 5 de junio. Unidos por la tierra, una sola tierra. Empecemos. Hablemos de valorización. ¿Qué cosa es la valorización de residuos? Pensemos en lo siguiente. Nosotros, por cualquier actividad que realizamos, cualquier actividad humana, se generan residuos. O sea, eso es casi inevitable. Pero, ¿si se podría evitar? Sí. Si nosotros hablamos de un principio mayor, por ejemplo, un principio de economía circular, uno piensa en el diseño de un producto. Es decir, este producto yo lo hago tan durable
para que en el mayor tiempo posible no se convierta en residuos. Cuando uno habla de economía circular, piensa en un ecodiseño, piensa en la durabilidad del producto. Y cuando este producto ya agote todas las posibilidades, se va a convertir en un residuo. Recién ahí, o sea, un paso después, ingresa la valorización. Otro principio. ¿Qué es la valorización? Darle un uso al residuo. Es decir, yo ya agoté las posibilidades de que no se convierta en residuo con el principio anterior, denominado economía circular. Ahora pienso en darle una utilidad. Y bueno, este residuo puede ser de origen orgánico o puede ser de origen inorgánico. Esta noche vamos a hablar de los de origen orgánico. Vamos a ver qué alternativas se pueden dar. Yo cuando hablo de valorización me refiero a una transformación química y o biológica. ¿Y qué actividades puede incluir la valorización? Bueno, el reciclaje de sustancias inorgánicas y de metales, la generación de energía, la producción de fertilizantes u otras transformaciones biológicas, la recuperación de componentes y el tratamiento o recuperación de suelo. Todas estas actividades están contempladas en nuestro marco normativo peruano. Es decir, quiere decir que la norma peruana ya cita que estas actividades son las que se pueden realizar como parte de la valorización. En consecuencia, si están en el marco peruano, son objeto de fiscalización por su incumplimiento. ¿Está mal que solamente se hayan incluido esas actividades? No, son algunas que existen y que se pueden acometer. ¿Dónde está el problema? El problema viene en muchas ocasiones en la deficitaria supervisión, fiscalización y sanción del cumplimiento normativo. Ahí tenemos un serio problema. ¿Qué se puede hacer con los residuos orgánicos? Aprovecharlos. ¿Para qué? Para volver a beneficiarse con ese bien que ya ha sido usado. Sí, porque tú compraste un producto, ese producto lo consumiste y se convirtió en un residuo. Tú tenías el producto manzana, tú tenías el producto apio, consumiste, no todo, y el resto se convierte en un residuo de tipo orgánico. Entonces tú tienes que pensar con la valorización en una forma inteligente de darle uso a ese residuo. ¿Para qué? Para que no vaya al relleno sanitario en el mejor de los casos. ¿Por qué? ¿A dónde va? Va al botadero. Si estás en Juliaca, va al botadero. Si estás en Azangro, va al botadero. Si estás en Iglave, va al botadero. Si estás en Puno, va al botadero. Sí, también tenemos por ahí algunos rellenos sanitarios. Sí, tenemos uno en Puno, que ha sido inaugurado como parte del Programa Nacional de Residuos Sólidos, pero es una infraestructura. Y el resto de las ciudades que están en la periferia del lago, ¿qué pasa? Tienen botaderos a cielo abierto, entonces se genera contaminación. La pregunta de fondo y la pregunta de reflexión de cada uno de los miembros de CLIP Latinoamérica es: ¿qué puedo hacer? No seas parte del problema. ¿Tienes residuos orgánicos? Ok, en casa comienza a transformarlos. ¿Y qué puedes hacer? Compost. ¿Qué es el compost? Es un mejorador del suelo. ¿Me va a solucionar el problema de los fertilizantes y de la crisis que actualmente estamos viviendo en el Perú? No. ¿Puede ayudar? Sí. Puede mitigar el impacto y con eso ya es bastante. ¿Por qué? El compost es un mejorador del suelo. Es decir, puede ayudar a fortalecer la capacidad agrostológica del suelo. ¿Y de dónde se pueden obtener? De los residuos orgánicos. ¿Puedo hacer compost en casa? Sí, puedes hacer compost en casa y lo vamos a ver en un instante más. Entonces, este producto va a permitir enriquecer ese suelo y ese cultivo bajo ciertas condiciones. La tierra tiene que tener ciertas condiciones. En un suelo infértil, el compost no me va a hacer maravillas. Puede ayudar, pero no me va a solucionar todos los problemas. Pero algo es. Para que pueda ser sostenible una planta de compostaje, algunas ya se han construido en el litoral del lago Titicaca, necesitamos tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿en qué voy a usar el compost? Yo puedo hacer compost como parte de los programas de incentivos a las mejoras de la gestión municipal que tienen que cumplir metas las municipalidades. Pero la gran pregunta es, ¿y luego qué hacen con ese compost? ¿Lo destinan a viveros? ¿Mantienen áreas verdes? ¿Han incrementado las áreas verdes? ¿Se lo entregan a los vecinos? ¿Qué se hace finalmente con el compost? ¿O simplemente se registra y es tan malo el control que termina perdiéndose el producto? Ahí, por ejemplo, un investigador de CLIP Latinoamérica podría ayudar a ¿qué? A mejorar la dosis para que el plantón pueda crecer
de acuerdo a una tipología de mezcla de residuos. Eso de por sí ya es una tesis. Se necesita contar con personal preparado para realizar dichas labores. Se requiere contar con recursos presupuestales suficientes. ¿Por qué? Porque la realidad es, con entusiasmo no hago mucho, se necesitan recursos económicos. ¿Existen estos recursos económicos en algunas municipalidades? Sí, sí existen, en no todas, en otras no. ¿Yo puedo hacer compost en casa? Sí, puedo hacer compost en casa. ¿Por qué? Porque tienes la materia prima, diariamente estás generando residuos. Pero pensemos en un nivel macro, pensemos en el compostaje que se podría realizar a nivel de los distritos colindantes con el lago Titicaca, ¿ok? Se puede elegir un lugar adecuado para instalar la planta, hay que pensar en las condiciones climáticas. Si estamos hablando del altiplano, pues el frío no ayuda mucho a la degradación de la materia orgánica, y probablemente se podría recurrir a microorganismos eficientes, que eso hay en varias universidades del altiplano, la Universidad Nacional de Juliaca y otras que han desarrollado procesos continuos de mejoras, y he podido leer algunas investigaciones sobre ese tema, de tesis de allá. Además, se requiere saber, ¿mi planta va a ser manual o va a ser mecanizada? En función de eso yo necesito personal, ¿ok? Elementos básicos de ingeniería. Yo diseño, yo tengo una cantidad de personal, yo puedo promover algún tipo de empleabilidad y sobre todo el uso del producto. Voy cerrando el círculo a las preguntas constantes de ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Quiénes me van a ayudar? En un primer momento uno va a tener una experiencia de ensayo y error. ¿Por qué? Probablemente cuando haces compost y lo estás utilizando, la estás aplicando a algún tipo de plantón, se puede quemar, no puede funcionar. ¿Cuál es el secreto? Siempre tienes que homogenizar la mezcla. Y si homogenizas la mezcla, puedes lograr que ese plantón se adapte a esa tipología. Este es un proceso de mejora continua y todo se tiene que documentar, la base del método científico. ¿De dónde pueden proceder los residuos orgánicos? Bueno, puede proceder del jardín de la casa, puede proceder de parques públicos, puede proceder de los alimentos, de los restaurantes, de los hoteles, puede proceder de residuos biológicos. Por ejemplo, la materia orgánica, las excretas de animales, ¿podrían servir? Sí, si haces solamente de excretas de animales. Estas mezclas son sensibles a ciertos tipos de plantones. Entonces, yo puedo usar para plantas de tallo largo excretas de animales. Yo puedo usar restos de frutas y de verduras para plantas, para tubérculos que voy a comer directamente del suelo, cosas de ese tipo. Hay que analizar porque hay cierta cantidad de microorganismos que se pueden adherir al cultivo, al alimento que vas a consumir y va a terminar siendo perjudicial para ti. Entonces es una alternativa. Hay todo que pensarlo, analizarlo. Puede proceder de residuos agrícolas o pueden proceder de industrias alimentarias y de base biológica. ¿Cuál es el secreto del compost? Hay 3 elementos básicos que se tienen que tener en consideración. Número 1, el suministro de agua. Número 2, el suministro de oxígeno. Y número 3, la temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué el suministro de agua? Porque el agua va a permitir que los nutrientes se puedan movilizar, que los microorganismos tengan movilidad. Y el contenido de agua debe ser entre 20 y 25% como mínimo y 60% como máximo. Lo óptimo, entre 40 y 50%. ¿El oxígeno para qué? Es vital para el compostaje porque da la solubilidad y permite controlar el proceso. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a saber dónde necesito ventilar, porque si no ventilo, entonces probablemente no voy a poder ayudar a la degradación de la materia orgánica. Y además, la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es el parámetro que me va a permitir ajustar el agua y el oxígeno. Entonces, la clave para un buen compostaje son esos 3 elementos: agua, oxígeno y temperatura. ¿Qué métodos de compostaje existen? Bueno, hay diversos métodos. Pueden ser tecnologías de reactor, pueden ser estáticas, reactor de caja, reactor de contenedor, reactor de túnel, etc. Vamos a conocerlos. Miren ustedes, este es un método doméstico. ¿Ok? Estamos en casa. He colocado estas imágenes. Ustedes me dirán, sí, pero no son de Puno, no, son de los Estados Unidos, de un curso que llevé por allá, pero que era en un lugar de temperaturas muy bajas. Entonces, hay algunas condiciones que podrían funcionar. Por ejemplo, esta se llama la pirámide azteca. Es un tipo de compostera.
metes aquí los residuos, pueden notar acá que hay algunas rejillas para que no ingresen los vectores, mosquitos o moscas, algunos animales o roedores, y aquí se va degradando la materia orgánica. Es fácil, es espacioso, pero es lento el proceso de degradación. O tenemos estas unidades giratorias, donde hay un mejor suministro de oxígeno, es más rápido que se llega a temperaturas elevadas, de manera mucho más acelerada, pero cuesta más, ¿ok? Hay alternativas. Tenemos aquí la apertura en zanjas. ¿En qué consiste? Bueno, este es un compostaje vertical, lo podemos tener en el jardín de la casa. ¿Qué se requiere? Bueno, puede proceder de restos de cocina. Es una mixtura entre marrones y verdes. Interesante. O puedo tener el vermicompostaje. ¿Qué cosa es esto? Lombrices de tierra y con microorganismos para ayudar a estabilizar los materiales. Y también tiene un alto poder nutricional para el suelo. Entonces, ahí hay algunas alternativas. ¿Dónde puedo tener mis composteras? ¿Vivo en un lugar pequeño? Bueno, podría estar en la cocina de la casa, pero mejor aún si es en un lugar que recibe la energía solar de manera natural. Estas son composteras de manera industrial. Estas composteras de manera industrial son a ritmo de ciudad, es decir, de la entrega, de la recepción de los residuos orgánicos. De los domicilios, no. En realidad, de los mercados, de los centros de abasto, de los lugares grandes, de los lugares masivos. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo la materia prima rica. Yo puedo trabajar con todos los mercados que colindan en la ciudad de Juliaca, que los mercados más importantes del Alto. Sí, se podría trabajar de esa manera. ¿Qué se necesita? Planificación, decisión política y recursos para iniciarlo. Y por supuesto, una población que esté convencida que es momento de cambiar. Yo sé que hay mucha gente que está conectada el día de hoy, que está preocupada por el cambio, pero necesitamos que la gran masa, que es el problema, también se sume a este cambio. Y la única manera es dándole información y mostrándole que esto sí es posible. ¿Qué se necesita? Bueno, esta es una maquinaria y esto es un proceso de compostaje. Probablemente algunos han visto pilas de compost, esas de 1.5 metros de altura con unos 3 metros de ancho. Estas son mucho más bajitas. Tienen 1 metro de altura y tienen 3 a 4 metros de longitud, de ancho. No se requiere, también existen las pilas donde se inyecta oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es vital para la degradación y la conformación de diversas capas de microorganismos por cierta temporalidad. Pueden notar acá que están nuevamente las capas, que son anchas, pero que son de poca altura. ¿Para qué? ¿Cuál es el secreto? Que permite mantener el calor. O tenemos aquí un compostaje industrial donde aquí se va degradando la materia orgánica y va a salir el lixiviado que se produce de la descomposición de este mismo residuo. Pero no es un lixiviado como en los botaderos a cielo abierto que tenemos o en los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque no hay residuos inservibles, todos son residuos orgánicos. Y este lixiviado, que se denominará biol, también tiene alguna posibilidad de fertilización, tiene utilidad. También tenemos un método de pilas estáticas aireadas que requiere mayor capital, pero pueden notar aquí que lo que hace es mantener el calor, justamente para zonas como la del plano. ¿Qué no se debe colocar nunca? No se debe utilizar grasas de animales. ¿Por qué? Porque deteriora el proceso de descomposición, no es adecuado. ¿Puedo usar aceites? Tampoco, no es adecuado. ¿Puedo usar huesos? No, no es adecuado. El secreto es tener residuos que puedan degradarse rápidamente. Yo puedo ir experimentando posteriormente, sí, pero si quieres iniciar el proceso, comienza con aquellos que tengan biodegradabilidad rápida, principalmente frutas y verduras. Y qué mejor que trabajarlos con los mercados. ¿Qué se requiere? Que las municipalidades en sus planes de minimización y manejo de residuos sólidos incorporen a los mercados como parte de una obligatoriedad de la separación de residuos en fuente. ¿Qué le tiene que dar la municipalidad? Contenedor. Y esos residuos orgánicos, recogerlos diariamente, principalmente de los puestos de verdura y de los puestos de fruta, que deberían tener la obligación de depositar ahí los residuos, y eso llevarlos quizás al vivero municipal donde está la planta de compostaje y ahí comenzar a producir el compost. ¿Se puede hacer? No es un secreto, se viene haciendo en varios lugares del país, pero necesitamos trabajar con mayor fuerza en el lago Titicaca. El proceso de compostaje de recipientes permite un mayor control,
pero el costo es más elevado. Aquí ya estamos hablando de un sistema industrial. Cuando voy mejorando el proceso, puede existir demanda en el mercado, y esta demanda en el mercado va a significar que existan recursos económicos de inversión, y aquí ya probablemente se introduzca la propia empresa privada, la cual buscará algún tipo de rentabilidad, pero ya se hizo constante la adquisición del producto compost en la zona. Además, tenemos aquí sistemas de aireación que lo que hacen es permitir la degradación homogénea de la materia orgánica, porque este producto puede servir para ciertos cultivos que vayan a exportación. Y nosotros tenemos un dispositivo legal, el Decreto Supremo 044-2006 del MIDAGRI, que impide que se utilice para alimentos abono proveniente de residuos domésticos. Hay un impedimento normativo. Entonces, como hay un impedimento normativo, tenemos que asegurar que la trazabilidad del proceso sea coherente. ¿Y qué necesitamos? Bueno, ese dispositivo legal que limite el proceso, en realidad debería ser derogado. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, aquellos alimentos que no van a ser para consumo directo sí podrían tener la alternativa del compostaje. Entonces, ahí tenemos una tarea todavía pendiente. La digestión puede ser anaeróbica, puede ser termófila, o puede ser una digestión en una o dos etapas, dependiendo del proceso. No quiero hacer compost. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, podría pensar en una digestión anaerobia. ¿Y qué cosa es una digestión anaerobia? ¿Han escuchado acerca de los biodigestores? Sí, esos donde se pueden echar excretas de animales. Yo lo he visto en el altiplano, hay diversos ganados. ¿Se puede usar de camélidos? Claro que se puede usar de camélidos. ¿Se puede usar de cuyes? Claro que se puede usar de cuyes. ¿Y saben por qué es importante que se realice? Porque el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú no tiene competencia, no tiene la responsabilidad para recoger los residuos que se producen en las granjas, como se denomina, donde se crían estos animales. A partir de 100 cabezas de ganado, es responsabilidad del MIDAGRI normarlo. Pero cuando son pequeños, se encarga cada generador. En ambos casos, en realidad, se encarga el generador, pero hay una mayor supervisión cuando es un mayor volumen. Pero sabemos de que yo puedo tener 88 cuyes, yo puedo tener 24 alpacas, 24 llamas, entonces ya hay una cantidad importante de residuos. No es competencia municipal. ¿Qué se necesita? Buscar alternativas para el manejo de esas excretas. Y los biodigestores pueden constituir una alternativa. ¿Por qué? Porque lo que se hace es degradar las excretas durante un tiempo. El secreto es, por ejemplo, en el caso de los porcinos, que lo manejé varios años, se puede echar 2 baldes de excretas por 1 de orines. Se degrada la materia orgánica y se obtiene un biol, que es un fertilizante, nuevamente para plantas de tallo largo o para mantener especies. ¿Cuál es el problema? Perú tiene una norma técnica peruana de compost que ha sido recientemente publicada, y esta norma todavía termina siendo general, y una norma técnica peruana no tiene obligatoriedad de cumplimiento. Es una directiva, es un lineamiento técnico, pero no sujeto a supervisión. Por lo tanto, si yo quiero pensar en exportación, pues no podría hacerlo. Pero si yo quiero pensar en autoconsumo y me aseguro, y ahí es donde viene el investigador, me aseguro de analizar cuando el plantón crezca, qué tipo de microorganismos están presentes y si es comestible o no, entonces con eso yo ya puedo tener la seguridad de que pueda funcionar. Entonces por ahí tenemos algunas alternativas. ¿Qué necesita el Perú? ¿Qué necesita Bolivia? Pensar en una estrategia para desarrollar el mercado de compost. ¿Y cómo lo podemos hacer? Número 1, requerimos establecer un marco normativo que favorezca la producción. Sí, esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy lo decimos en discurso, pero no lo llevamos a la acción. Y como no lo llevamos a la acción, hay restricciones normativas. Por ejemplo, una norma técnica para la producción de compost. La tenemos, pero la norma técnica todavía no ha disuadido para aquellos que no se animan a comenzar a trabajar. Se necesitan establecer características de dónde voy a ubicar estas plantas de compostaje. ¿Por qué? Porque estas plantas de compostaje también requieren de instrumentos de gestión ambiental, que es todo un proceso. Todos aquellos que son ingenieros ambientales saben que se necesita hacer diversos pasos normativos para obtener
la aprobación de un instrumento de gestión ambiental. Se requieren mecanismos legales que permitan que los gobiernos locales comercialicen. ¿Por qué? Porque hoy no se puede lucrar, y sobre todo si el origen es a partir de residuos domésticos. Existe una limitante normativa que luego significaría un perjuicio para el municipio, porque podría haber incluso pena privativa de la libertad para las autoridades. Se requiere, lo que les mencioné hace un instante, derogar el Decreto Supremo 044/2006 Agricultura, que prohíbe el uso de fertilizantes provenientes de basura doméstica para proyectos alimentarios. Además, se requiere establecer gradualmente los límites para la disposición final de residuos orgánicos. ¿Qué significa esto? Significa de que hoy puede aceptar un municipio, un relleno sanitario, perdón, el 100% de residuos orgánicos dentro del vehículo. Oye, un momentico, pero si se pueden establecer metas donde se diga solamente pueden ingresar a los rellenos sanitarios el 60% de los residuos orgánicos producidos y el siguiente año el 50% y así se va reduciendo. ¿Para qué? Para que esos residuos orgánicos puedan ser aprovechados in situ y no vayan a disposición final. ¿Y por qué no deberían ir a disposición final? Porque al degradarse se producen dos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Metano y CO2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evitar que el metano y el CO2 se libere libremente al ambiente. Y para evitarlo, puedo disminuir que los residuos orgánicos no vayan a disposición final. En el mejor de los casos, a relleno sanitario, porque sabemos que la mayoría van a botaderos a cielo abierto. Y Perú tiene en este momento 1.642, según el informe 2020 de OEPA. ¿Qué más necesitamos hacer? Bueno, desarrollar un programa de educación y sensibilización para impulsar la producción y el uso de compost. Yo puedo tener un producto bueno, un producto versátil, pero si mis clientes potenciales no lo conocen, jamás lo van a comprar. Entonces, necesito difundir hacia los agricultores las bondades que existen. Necesito fortalecer y sensibilizar los programas. Necesito hacer visitas guiadas e informar a todos aquellos que existe un producto que funcione en el mercado y que ellos podrían producirlo y beneficiarse, y además difundir la normativa sobre la producción de compost que se desconoce hasta el momento. ¿Qué más se necesita hacer como Estado? Fomentar la formalización, la producción y el uso de compost de residuos orgánicos. ¿Cómo? Desarrollando capacidades. ¿Cómo? Promoviendo la acreditación de los métodos de ensayo, estableciendo incentivos a los gobiernos locales que lo realicen. El programa de incentivos a la gestión municipal, el cumplimiento de las metas, ya ayuda en eso, pero todavía no ha disuadido, se hace por cumplimiento, no se hace por la obligación o por el sello verde interior que deberían tener los funcionarios a cargo de dicha labor. Se requiere priorizar el compost de residuos de mercados y residuos de áreas verdes, de mantenimiento de áreas verdes inicialmente. Establecer metas, mejorar la fiscalización, ¿para qué? Para que disuada a quien actualmente no lo aprovecha a que lo realice. Establecer mecanismos para reducir la vulnerabilidad de proyectos municipales que terminan siendo insostenibles porque no tuvieron el instrumento de gestión ambiental, porque lo cambió el alcalde que vino. ¿Qué va a pasar el 1 de enero del 2023 cuando tengamos nuevas autoridades municipales? Todos aquellos municipios que tuvieron algún avance positivo van a retroceder. ¿Por qué? Porque probablemente la nueva autoridad dirá, no, empezamos de nuevo, ahora lo vamos a hacer bien. No se descubre acá la pólvora. No necesitamos que se deshaga lo avanzado. Necesitamos fortalecer y mejorar lo avanzado. Se requieren proyectos de agricultura urbana. ¿Cómo están esos techos de las casas? En algunos casos, bueno, de repente en los que se podría tener algunas plantitas a través del compost que se pueda generar en casa, aquellas que puedan resistir el frío de la zona del altiplano. ¿Qué más necesitamos hacer? Número 4, establecer estrategias comerciales para el desarrollo del mercado de compost. ¿Y qué significa una estrategia comercial? Bueno, proyectos de compostaje municipal en ciudades próximas a áreas agrícolas. Ese es el camino para disminuir el costo del transporte. Establecer precios bajos de comercialización del compost. Establecer vínculos con programas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Acá se requiere un trabajo multisectorial. Yo tengo agrorural, por ejemplo. Agrorural es un programa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que demanda el uso de fertilizantes. El compost no va a sustituir al fertilizante. ¿Por qué? Porque el fertilizante tiene NPK. Y este NPK es útil para el plantón, pero lo que sí puede hacer es disminuir el uso del fertilizante.
Entonces, en la coyuntura actual, que yo tengo escasez de fertilizantes, y yo necesito un costalillo de fertilizante para un tipo de plantón. Hace poco hice ese análisis. Entonces, con un costalillo de compost, yo puedo reducir en cuanto la demanda de fertilizante en un 30%. ¿Te puede ayudar? Claro, te está ayudando, porque hay escasez y con el compost puedes utilizar el 30% menos de fertilizante. En algo te puede ayudar. Se necesita difundir los beneficios de la comercialización del compost y fomentar alianzas entre los gobiernos regionales y locales para su comercialización. Y finalmente, pensar en gestiones para financiamiento. O sea, está muy bien que se promueva este tipo de elemento, este producto llamado compost, pero ¿y cómo como Estado realmente articulas para que esto dure y para que se genere un mercado y una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado y el agricultor sobre todo? Bueno, con alianzas público-privadas, con créditos blandos y fondos verdes, con mecanismos como obras por impuestos para que ayuden estos procesos de compostaje, que no son muy caros finalmente, sí se pueden hacer y sí se pueden financiar a través de procesos de obra por impuestos o a través de programas de relaciones comunitarias o de responsabilidad social. Un llamado a todas esas empresas, a esas compañías mineras, sobre todo obviamente las formales, que están próximas al lago Titicaca para que sus programas puedan ayudar al financiamiento. Ahí tenemos una serie de ideas y de alternativas. Y por supuesto, financiar proyectos que garanticen la participación institucional y social. Cierro con esto. Hace algunos meses se ha publicado un documento denominado Hacia la valorización de residuos sólidos de América Latina y el Caribe. Es un documento de libre disponibilidad que lo puedes descargar desde la página web, desde el LinkedIn, desde Facebook del Banco Interamericano de Desarrollo, y que les permite tener una visión de cómo se mide la efectividad de una municipalidad respecto al manejo de residuos sólidos. Una municipalidad es eficiente si cumple estos procesos. Una municipalidad quiere, vamos a suponer, quiere una planta de compostaje, ok, eso está bien, pero antes mejora la recolección de residuos sólidos. Una municipalidad quiere un incinerador, wow, está hablando de cosas mayores, pero antes optimiza la recolección selectiva, trata los residuos orgánicos, inorgánicos, establece metas, concientiza a la población y piensa. Entonces lo que hace este documento es darle una gradualidad de eficiencia a un municipio respecto a la planificación de la gestión integral de residuos sólidos. Léanlo, les va a gustar, estoy seguro que les va a gustar a todos aquellos que quieren hacer algo por el lago Titicaca, y finalmente utilícenlo cuando lo necesiten para sus tesis, que estoy seguro que de este grupo de clips saldrán las mejores tesis del altiplano. Acá algunos datos. Este documento lo que nos hace es referir acerca de cómo está América Latina en cuanto a la generación de residuos sólidos. Si se dan cuenta, Perú está en los niveles más bajos, de la mitad hacia abajo, en cuanto a la generación de residuos sólidos. ¿Esto qué significa? No significa que Perú genere menos residuos, esto es un promedio por persona. Probablemente signifique que Perú no tiene los datos correctos de la generación de residuos, y ese es un problema mayor. ¿Por qué? Porque en ingeniería, si uno tiene un dato errado, la información va a ser errada y la planificación también. Es una cadena de sucesos. Entonces, ahí un serio llamado de atención a las autoridades. Ese Cijarsol tiene que ser honesto con la información. Perú genera, o América Latina genera 52% de residuos orgánicos. Perú está en un 57%. A mayor calor en una ciudad, mayor generación de residuos orgánicos. En la zona del altiplano esto puede bajar hacia 50%, es decir, menor que el promedio nacional. ¿Qué más nos dice este documento? Nos habla de cómo dispone América Latina sus residuos. 22 países de América Latina. Relleno sanitario el 52%, 13% botaderos a cielo abierto, 12% vertedero controlado. Figura que no existe para Perú. En Perú solamente existe relleno sanitario o botadero. Vertedero controlado es falso, no existe. No hay figura legal. O es relleno sanitario o es botadero. ¿Cuántos rellenos sanitarios tiene Perú hoy, al 3 de junio del 2022? 68. ¿Cuántos distritos tiene Perú? 1874. Por lo tanto, tenemos una gran brecha que cubrir, una gran brecha.
¿Cuánto se recicla? 3% únicamente. Relleno sanitario sin especificar, 4%, y compostaje, digestión anaerobia e incineración, 1%. Esto tiene que crecer también en la región. Este documento nos habla de mejores técnicas disponibles, de las técnicas más eficientes, de la tecnología que se utiliza y de la disponibilidad. ¿Qué es lo que plantea? Lo que plantea es analizar el proceso. ¿Para qué? Para establecer mecanismos de control en la ejecución del gasto público y orienta hacia las municipalidades a que puedan tomar las mejores decisiones para la sostenibilidad. Entonces le da niveles de tecnología, principios básicos, conceptos de tecnología, pruebas experimentales, tecnología validada en laboratorio, que es fundamental, tecnología validada en un ambiente relevante, o sea, ya saliste del laboratorio, ya lo practicas in situ. Una tecnología que la demuestras, la demostración del prototipo, un sistema completado y calificado y un sistema final probado en el ambiente. Si yo quiero replicar, entonces yo debo haber llegado en el nivel 9. Muchos municipios en el Perú solamente están en el nivel 1 y ya se creen en el nivel 9. No, está recién generando documentos. El documento, la norma, la ordenanza municipal es el primer paso. Aún hay un largo camino por continuar en este proceso. ¿Qué se necesita en las tecnologías probadas? Bueno, entender que esta tecnología tiene que haberse probado en otro lado del mundo y puede compararse. ¿Se ha probado en otro lado del mundo? Acá, ¿ha funcionado? Sí, ha funcionado. Demuéstrame que ha funcionado. ¿Ok? Es la primera pregunta que uno debería hacerse. ¿Por qué? Porque, como bien decía Gonzalo en su presentación, muchas veces llegan de diversos lados diciendo esta tecnología es maravillosa en Rusia, es maravillosa en Alemania, ha solucionado el problema de manejo de residuos, ha funcionado en Lima. Pero cada lugar tiene una realidad distinta. Se ha considerado la profundidad de napa freática, se ha considerado los recursos económicos, se ha considerado la estructura municipal, se ha considerado la zonificación económica y ecológica que puede tener ese lugar, se ha considerado si la gente paga o no por el servicio de limpieza pública, cómo están los árbitros municipales, la recaudación. Son elementos fundamentales que nos van a aterrizar y decir, bueno, funciona en Alemania, pero no va a funcionar acá, definitivamente. Entonces, también tenemos que analizar las tecnologías de valorización. Estas pueden ser mecánicas, pueden ser un tratamiento biológico o puede ser un tratamiento térmico con recuperación de energía o termovalorización. Lo que normalmente se aplica son tratamientos mecánicos biológicos, es decir, que se utiliza maquinaria y se permite la degradación de esos residuos orgánicos en un proceso mayor. El tratamiento mecánico, bueno, se recuperan materiales reciclables. El tratamiento biológico se hace compostaje, digestión anaerobia, lo que hemos tratado, y la termovalorización se hace incineración, termólisis, gasificación y coprocesamiento. Esto resulta malo, en realidad no resulta malo si es que se manejan para residuos de tipo peligroso industrial. ¿Se aplican en Perú? Sí, se aplican para residuos hospitalarios. Solamente tenemos 2 incineradores de servicio público abierto para establecimientos de salud. ¿Por qué no aplicaría para los municipales? Porque es demasiado costoso y porque existen otras alternativas de tratamiento que resultan más adecuadas a nuestra realidad. ¿Qué significa que si yo quiero hacer incineración en mi distrito? Bueno, significa que tienes que incrementar el arbitrio por limpieza pública, el impuesto. Y la gente en este momento en el Perú tiene 80% de morosidad. 80% con un valor subsidiado. Si tú le vas a incrementar el impuesto, probablemente la morosidad también se incremente y se va a generar un serio problema de recaudación. Entonces, la incineración, si yo tengo estándares, que no los tiene Perú por si acaso, pero que sí los tienen muchos países desarrollados, y si los cumplo, superviso el cumplimiento de los estándares, puede funcionar, pero no es una tecnología que pueda servir para el caso peruano, definitivamente para los residuos de origen municipal. Hay otras alternativas más realistas para nosotros. Se necesita pensar en estas tecnologías de tratamiento, técnicas probadas, el porcentaje de desviación de residuos, el impacto ambiental, la complejidad, los costos, que siempre son importantes. Yo puedo querer mucho, pero solamente tengo 10 bolivianos, pero solamente tengo 10 soles. No me va a servir la escala, el balance de masa y energía, la evaluación ambiental, económica y social, la participación de los recicladores, pero tomándolo con pinzas en el proceso. ¿Por qué? Porque los recicladores formales pueden ayudar al sistema siempre y cuando sean
formales y estén constituidos y participen activamente. Mucho cuidado porque tampoco es la solución a los problemas. Son parte del sistema siempre y cuando sean formales. Y lo que caracteriza lamentablemente en la zona del altiplano es el reciclaje informal. Basta hacer un recorrido por algunas zonas en Juliaca y uno se da cuenta de eso, ¿ok? Condiciones para la introducción exitosa del tratamiento, como alguno de los elementos. Bueno, después que tengo todo esto, comienzo a hacer un análisis y a encontrar que sí es posible hacerlo, se puede funcionar y lo puedo comparar con el proceso en la Unión Europea, cómo ha ido evolucionando. Bueno, ha ido evolucionando de manera interesante, porque pueden notar en color azul el reciclaje de materiales. Todos hacen reciclaje, obviamente, en menor medida los países pobres, noten aquí que estos son los países más pobres de Europa, respecto a los países con mayor ingreso económico. Hay recuperación de energía, sí, principalmente en los países con mayor ingreso económico. ¿El reciclaje está presente? Sí está presente. No es la solución al problema el reciclaje. ¿Por qué? Porque el reciclaje, igual que el compostaje, constituyen alternativas paliativas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un residuo generado y lo que busco es una forma inteligente de aprovecharlo. ¿Elimina el problema en su totalidad? No lo eliminas, porque en algún momento ese residuo reciclado va a regresar a ser residuo y ya no lo vas a poder aprovechar. Pero ya hiciste algo, diste un paso en el proceso. Esa es la importancia de esta alternativa. No te soluciona, no te elimina el problema, lo mitiga. Y además el relleno sanitario y otros procesos. El relleno sanitario muy escaso en los países desarrollados y mucho más presente en los países pobres. Ese es el análisis para Europa. Entonces, esta metodología del Banco Interamericano de Desarrollo tiene 4 pasos básicos. Número 1, identificar el contexto. Número 2, las medidas de gestión integral que se recomienda deberían implementarse. Número 3, analizar el tipo de tecnología de valorización. Y número 4, estructurarlo en proyectos. Esa tecnología, plasmarla en un proyecto. Es el ABC del proceso. Son 4 pasos fundamentales para que una tecnología realmente tenga un sustento y que pueda durar a través del tiempo y que pueda trascender a una gestión municipal. Entonces, yo selecciono el escenario según el contexto local, yo selecciono las medidas adecuadas para la gestión de residuos, yo selecciono las técnicas de tratamiento y valorización y yo estructuro los proyectos. Eso es lo que debería ser, esos 4 pasos básicos. Y analizo, por ejemplo, mi sistema de recolección y transporte. ¿Por qué? Porque estoy mirando hacia un lado de la gestión de residuos, pero me estoy olvidando que hay otros elementos fundamentales que son obligaciones por ley orgánica de municipalidades que quizás están deficientes. Entonces, ¿qué debo mirar? La recolección y transporte. ¿Qué debo mirar? La disposición final. ¿Qué debo mirar? La capacidad institucional. Esto es fundamental para saber si puede tomar decisiones ese responsable del servicio de limpieza pública dentro de la estructura municipal y si el área está en el lugar adecuado o no. Entonces, con eso yo hago una viabilidad del proyecto, selecciono el escenario según el contexto, hago un análisis, selecciono las medidas que voy a implementar. Estas medidas va a ser fortalecer actividades, perfeccionar las condiciones de recolección y transporte, mejorar las condiciones de disposición final, mejorar la continuidad y la recolección del transporte, las soluciones individuales de baja complejidad, etc. Voy a un siguiente paso, el paso número 2, selecciono las medidas que voy a implementar. Entonces analizo qué tipo de municipio tengo, analizo qué alternativas de tratamiento y de valorización están disponibles para mi realidad, en mi condición climática, en mi condición de contexto situacional y comienzo a implementar estos sistemas. Llego a hacerme algunas preguntas. ¿Mi sistema de recolección está bien estructurado? La respuesta es no. Entonces prioriza el sistema de recolección, pues. ¿Mi sistema de disposición está completamente controlado? No. Entonces prioriza el sistema de disposición. ¿Tengo capacidad con mi relleno sanitario actual? No, entonces amplía, encuentra tecnologías para tratar tus residuos, porque ya no te queda espacio en tu relleno sanitario. La capacidad de los residuos ordinarios excede las 100.000 toneladas por año. Por ejemplo, varias ciudades del altiplano, la respuesta es no. Eso es bueno. Entonces la cantidad de residuos es baja. Es menor el poder calorífico de los residuos a lo largo del año. Este es menor o igual, mayor o igual a 7. Bueno, residuos no apropiados para el tratamiento térmico. Entonces no lo pienses de esa manera. ¿Existe disponibilidad de pagar y capacidad de pago? No. Entonces
tienes que disuadir a la gente a que pague y tú tienes que encontrar alternativas baratas porque no te va a durar en el tiempo y va a terminar siendo un elefante blanco. ¿Qué se necesita? Responder estas preguntas como funcionario municipal y tener las respuestas claras antes de tomar una decisión. Probablemente más de alguno de ustedes sea un gerente más adelante o sea un alcalde, entonces siempre tu equipo tiene que saber darte las herramientas necesarias para que tomes las decisiones correctas. Y las decisiones son técnicas, no son políticas. Paso número 3, evaluación de técnicas de valorización potencialmente viables. Bueno, yo analizo los escenarios y sobre eso veo, esta técnica puede funcionar por estas características, esta técnica no va a funcionar. ¿Y cómo tomo esa decisión? Porque ya diagnostiqué, ya conocí mi realidad, ya hice una radiografía del problema. Y bueno, yo analizo aspectos técnicos, ambientales, financieros, legales, sociales o socioeconómicos. Todas esas respuestas yo las puedo obtener. ¿Por qué? Porque he comenzado a analizar cada uno de los elementos que forman parte, que está en esta guía, en este documento que les estoy presentando y resumiendo durante esta noche. Bueno, y así yo voy a tener criterios particulares para el tipo de tratamiento. Será mecánico, será con extracción de biogás, será un biológico de digestión anaerobia. Yo ya puedo elegir alternativas en función de criterios y de ciertos parámetros que he ido obteniendo a lo largo de mi investigación. Y finalmente llegó al paso número 4, que es la estructuración del proyecto. Para estructurar un proyecto yo necesito tener en cuenta la estructuración técnica, la estructuración financiera, la estructuración legal, probablemente requiera algún dispositivo legal, y la estructuración de la gestión de riesgos. De la gestión de riesgos, si esto va a funcionar, si puede ocurrir un incidente, si se interrumpe el servicio, etcétera. Una serie de factores que yo debo de tener como casuística y como supuestos para que esto pueda durar en el tiempo. Y para Perú y para nuestra región, América Latina y el Caribe, importa mucho evaluar este elemento, sobre todo desde el punto de vista de continuidad de procesos políticos. Y bueno, la estructuración técnica me va a ayudar a tomar una mejor decisión porque voy a monitorear todos los elementos para que se pueda montar esa infraestructura. Voy a conocer la topografía, la hidrología, las condiciones climáticas, voy a sentar las bases para el diseño de mi infraestructura, voy a diseñar una vía de acceso, el sistema de pesaje, el sistema de aireación, la compra de termómetros, de dónde va a proceder el agua. La estructuración técnica me va a permitir analizar todos esos aspectos antes de la toma de decisión. Luego analizo la estructura financiera. Voy a recibir recursos, voy a incrementar la tarifa porque de repente necesito darle un mayor valor al sistema y voy a tener que incrementar la tarifa. ¿Lo voy a hacer de golpe o va a ser gradual? ¿En cuánto tiempo se va a poder tener el valor? ¿En 2 años, en 3 años el valor requerido que debe pagar el ciudadano? Además, tengo que analizar qué tipo de tratamiento voy a darle al sistema. La estructuración financiera me va a permitir aplicar esta tecnología y aplicar los pasos desde el gasto anual, la inversión que requiero hacer, el gasto de mantenimiento, de operación y mantenimiento, la depreciación, porque cuando yo adquiero un bien para el Estado, tiene un tiempo de vida útil y luego se deprecia en su valor y yo debo de renovar esa flota, puede ser una máquina, etcétera. Entonces, ¿en cuánto tiempo va a ocurrir? Voy a tener los recursos, quizás a los 3 años o a los 5 años, para hacer la renovación. Todo eso se analiza en un proyecto. Y también la estructuración legal, porque quizás amerite tener un dispositivo a nivel municipal, un dispositivo legal, una ordenanza municipal. Quizás amerite una norma nacional porque no tengo todavía el alcance y eso está limitando la ejecución. Si yo configuro todos estos elementos y también tengo las condiciones legales, luz verde para el proyecto. Si no, probablemente no sea el momento aún. Necesito analizar el riesgo. ¿Por qué? Porque hay que prevenir, hay que manejar, hay que monitorear, hay que mitigar el proceso. Puede ocurrir un cierre financiero, puede ocurrir un problema en la etapa de construcción, puede ocurrir que no tengo los permisos, puede ocurrir que la comunidad se levante y no esté de acuerdo con la tecnología. Por eso, desde el inicio del proceso hay que hablar con honestidad, hay que ser transparentes y hay que decirle la verdad, los pros y los contras de esa tecnología que se desea implementar.
Y con eso yo voy a tener ya una estructuración mucho más elaborada en la adquisición del terreno, el aspecto socioambiental, los equipos que debo adquirir, el diseño, la construcción, la operación y mantenimiento y la etapa comercial. Analizo el proceso de financiamiento, la regulación y condiciones de fuerza mayor que pueden alterar mi proceso. Y bueno, así yo he tenido todos estos elementos y establezco recomendaciones para estructurar mi proyecto. Ese es el camino, es el paso para todo aquel que quiera realmente que una tecnología funcione. Son los pasos que uno debería seguir. No solamente es tener el prototipo, no solamente es decir funciona en mi lugar. Si quieren que sea sostenible, si quieren que realmente mitigue los efectos del cambio climático, hay muchos aspectos más por analizar. El proceso recién inicia y si queremos un cambio debemos de pensar en todos esos elementos. Las políticas públicas y los instrumentos empleados por la Unión Europea funcionaron allá. Toca que nosotros, desde Latinoamérica, nosotros, desde el altiplano, tomemos las decisiones adecuadas en función de nuestra realidad. Tomar algunos ejemplos que pudieron funcionar allá y adaptarlos a nuestra realidad. Tomar parte de la tecnología que funciona allá y adaptarlo a nuestra realidad y crear cosas propias de acuerdo a las condiciones y a nuestra realidad. Bueno, finalmente se ha logrado en la Unión Europea a través de impuestos ser disuasivo con las medidas. Por ejemplo, pónganse a pensar, Perú tiene una ley, la 3884, ley que regula el plástico de un solo uso y que genera un gravamen, un impuesto para las bolsas que uno compra en un supermercado. Si ustedes van a Plaza Bea, en Juliaca, si ustedes van a Metro, van a encontrar que les cuesta 40 céntimos una bolsa plástica este año, el 2022, el año pasado 30 céntimos, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué existe ese impuesto? Porque se busca desincentivar a las personas a que adquieran bolsas plásticas de manera innecesaria. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Funciona en el lado formal. Pero ¿funciona en los mercados? No, en el mercado te siguen entregando la bolsa libremente. ¿Qué necesitamos? Pensar en todos los ámbitos. Esa idea funciona para el 15% de la población peruana que compra en un supermercado. Y el 85%, ¿qué pasa con ese 85%? La norma no pensó en ellos. Y sigue siendo un serio problema las bolsas plásticas y muchas de ellas terminan en el lago Titicaca. Y muchas de ellas no son biodegradables y no son compostificables. O sea, eso está más que claro. Hay políticas públicas que se han aplicado desde la Unión Europea y que han ido funcionando y adecuando para aquellos países que son parte de la Comisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Perú este año está presentando su expediente para ser parte de este proceso junto con los otros grandes, Colombia y Argentina. Somos 3 países que están intentando llegar a ese nivel de OCDE. Bueno, hay una serie de compromisos y de políticas públicas que se tienen que tocar, entre ellas la de gestión de residuos sólidos. Si no se cumplen esas políticas, nunca se va a ser miembro de la OCDE. Y a Perú le falta cumplir muchas de estas políticas. Siempre hay barreras que se pueden atender. Barreras legales, sí, muchas veces no hay coherencia con los términos, no hay coordinación entre las entidades de gobierno, por eso se necesita hacer un trabajo multisectorial. Hay barreras técnicas, desconocimiento de tecnologías, limitación del personal técnico, sistemas de reporte de información que no son adecuados, no son reales. Ya mencionamos acerca del Cicarsol. Hay barreras de tipo financiero en cuanto a las tarifas, a los impuestos que se dan sobre los rellenos sanitarios o sobre los vertederos, la responsabilidad extendida del productor, que es fundamental para lograr la sostenibilidad en la gestión de residuos. Ya tenemos un dispositivo para los neumáticos fuera de uso, pero nos falta todavía para pilas y baterías, nos falta todavía para plástico film, nos falta todavía promover el uso del aceite para que se desarrolle una industria para lubricantes. Hay tantas cosas que aún quedan pendientes. Desarrollar mercados y modelos de negocio y financiamiento estatal en las inversiones resulta fundamental. ¿Hay barreras socioeconómicas? Sí, la desigualdad de las condiciones geográficas, donde algunos sí pueden acceder a ciertas tecnologías o ciertas condiciones, el financiamiento estatal, que no es igual para todos los lugares del país,
la poca participación de los generadores de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado, no se le ha educado a la población respecto a ese tema, no se le ha enseñado a amar aquello que le pertenece de una u otra forma y a cuidarlo y a no contaminarlo. Y en América Latina existe una población grande de recicladores, pero la mayoría son informales. No es que tú le entregas tus residuos informales, tus residuos reciclables a un segregador de residuos sólidos informal y lo estás ayudando. Estás afectando el problema porque incrementas la informalidad. Así que eso, que puede parecer una buena acción, termina siendo perjudicial para el ambiente. Se necesita hacer un proceso de regulación directa. Se necesita analizar la administración, el aspecto económico, los mercados y la educación permanente. Recuperar los costos, la adopción de instrumentos económicos y asegurar la demanda de sus productos es fundamental. Finalmente, el documento concluye que las mejores técnicas disponibles sirven para impactar en distintos temas de la agenda de políticas públicas. Y eso es lo que hoy deberíamos estar tocando, discutiendo a nivel de los ministerios, a nivel del Ministerio del Ambiente. Eso tiene que estar en la agenda política. ¿Por qué? En la agenda pública. ¿Por qué? Porque el lago Titicaca no va a aguantar mucho tiempo más. Diariamente lo estamos contaminando. Por eso la importancia de este evento y la importancia que toquemos estos temas el día de hoy. América Latina debe elaborar documentos de referencia propios. Existen muy pocos y allí son ustedes los llamados a ayudar a que tengamos una producción académica y científica sólida que pueda servir no solamente a Perú, sino a otras regiones de América Latina y el Caribe. Se requiere la valorización de los residuos, entendiéndose que puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos. La región América Latina debe de tener estadística. Hoy Perú tiene un serio problema en información. En ingeniería lo que no se mide no existe. Necesitamos información, necesitamos cifras, necesitamos números. No sabemos cuántos residuos finalmente terminan en el lago Titicaca. Sabemos de que es una cantidad, inferimos, pero no tenemos la cifra. Y eso se tiene que dimensionar para conocer realmente cuánto tiempo va a demandar la recuperación o el recojo de los residuos. Ya se han hecho varias campañas exitosas con CRIP, pero es una institución privada. Esto lo tiene que hacer el Estado peruano. Además, se necesita implementar sistemas de valorización que cuenten con un esquema de recolección, transporte y disposición final adecuado. América Latina debe implementar proyectos de valorización de residuos porque aún es incipiente y se necesitan adoptar instrumentos financieros para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en el sector. Y eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, Neptali, estaré gustoso de absolver.